A veces rectificar no viene de un error, sino de una evolución para seguir creciendo. Google lo ha vuelto a hacer. Acaba de evolucionar su proyecto estrella Google Anti-Gravity con su nueva versión 2.0. Al principio pensaba tan solo que se trataba de una actualización visual, pero ahora es capaz de simplificar la automatización de cualquier tarea compleja como lo nunca visto. Para comprobarlo, estaremos conociendo sus detalles con 6 casos de uso. Desde usar funciones de agentes avanzados, crear cualquier tipo de proyecto, que estos sean totalmente funcionales, atajos con funciones avanzadas o hasta agentes autoorquestados que trabajan en autónomo, entre otros casos de uso. Lo mejor es que ahora contamos en Anti-Gravity con las últimas funciones que existen y además lo podremos hacer desde sus versiones gratuitas. ¿Suena bien? Pues conozcamos Anti-Gravity 2. La nueva plataforma agéntica de Google acaba de plantar cara a plataformas como Claude Cowork o Codex, herramientas que estaban destacando por su simplicidad y potencia. Pero ahora Anti-Gravity no solo se ha puesto las pilas, sino que ha incluido una serie de funciones que otras no tienen. Para poder ver qué puede hacer, saltemos a Anti-Gravity. Siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. Una vez entras a esta página quizás te suene, ya que realmente lo hemos visto anteriormente al canal, solo que ahora tenemos un cambio, ya que si clicamos en descargar para nuestro dispositivo, nos vamos a encontrar que ahora el nombre se cambia a Anti-Gravity 2.0. Este sigue estando disponible tanto Mac, Windows y Linux, y cuando lo descargamos e instalamos, nos vamos a encontrar nada más abrirlo esta interfaz para iniciar sesión. Así que yo en este caso voy a continuar con Google y ya una vez iniciada la sesión, simplemente tendremos un par de pasos de instalación. Pero antes de ver esto, te quiero mostrar cómo esta herramienta sigue estando disponible desde los planes gratuitos, aunque también es cierto que si tenemos un plan de pago, los límites serán mayores. Bien, sabiendo esto, simplemente tendremos que elegir un tema, en mi caso voy a seleccionar el modo oscuro, y ahora desde aquí también podríamos elegir diferentes herramientas que podríamos instalar de antemano. Capacidades como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones de Android de forma nativa desde Anti-Gravity, u otras como el hecho de que pueda crear webs modernas de una forma actualizada. Aquí, como puedes ver, podemos instalar varias cosas, aunque yo te recomiendo que no instales nada que no vayas a utilizar, ya que esto lo podrás seleccionar posteriormente. Así que yo lo voy a dejar vacío para tener una instalación limpia, y una vez lo tenemos instalado nos podemos encontrar con una interfaz muy similar a la de Codex o a la de Claude Cowork, solo que estamos trabajando en el nuevo entorno de Anti-Gravity. Desde aquí, fíjate que tan solo tenemos la opción de seleccionar qué modelo queremos utilizar. Pero antes de comenzar con los casos de uso, te tengo que mencionar estos dos nuevos modelos, siendo el de Gemini 3.5 Flash, convirtiéndose ahora en el mejor modelo de Google e incluso superando en algunos aspectos a modelos líderes como Claude Opus 4.7 o GPT 5.5. Además, si hay algo que lo diferencia del resto con bastante margen, sería el hecho de la velocidad de los tokens de salida, llegando incluso a triplicar a los modelos más potentes que teníamos en la actualidad. Y esto es clave, ya que este modelo busca diferenciarse por todo el apartado agéntico, pudiendo ahora generar varias tareas en paralelo con sus agentes, haciendo todo de una forma rápida, eficiente y por primera vez con los mejores resultados que podemos obtener en Gemini. Vamos a poner esto a prueba y para ello saltemos al segundo caso de uso. Desde aquí vamos a poner a prueba sus capacidades agénticas pidiéndole una tarea de análisis, gestión de mi propio ordenador y creación de una aplicación. En concreto voy a simular que tengo una empresa llamada Petavi, una tienda online de suplementos deportivos que tiene en CSVs un montón de información relacionada con todos los pedidos de sus clientes, el inventario operacional de todos sus productos, información detallada de todos los competidores de marketing, pero todo esto de una forma desorganizada. Así que vamos a ver hasta dónde es capaz este modelo. Para ello me he vuelto por donde nos habíamos quedado, solo que aquí voy a abrir la barra lateral y voy a clicar en el símbolo de crear un nuevo proyecto. Confirmo dándole a nuevo proyecto y desde aquí voy a poder seleccionar una carpeta que tengo en local, como por ejemplo esta carpeta de descargas, ya que así estos agentes de inteligencia artificial de Gemini van a tener acceso directamente a esta carpeta que he seleccionado. En esta carpeta de descarga tenemos varias desorganización con instaladores, imágenes y varios CSVs que tienen un montón de información. Aquí por ejemplo
ejemplo, ahora estás viendo todo lo relacionado con los pedidos, que puedes ver que hay un montón de columnas y un montón de filas de información. De igual forma, tendríamos todo lo relacionado con el inventario y el análisis de marketing de todos los competidores que tendría esta empresa. Y aquí también tendríamos un montón de filas de información. Así que ahora no se lo voy a poner fácil y lo vamos a poner a prueba pidiéndole que encuentre toda la información relevante sobre este negocio, cruce la información y nos genere una aplicación de panel interactivo que sea de valor. Para ello, desde aquí yo voy a habilitar el nuevo método de transcripción que tiene muy similar a la de Claude, en donde vamos a poder ir viendo todo lo que estamos diciendo a tiempo real, cosa que antes no podíamos hacer, así que le voy a dar todo el contexto por aquí. En mi carpeta de descargas tienes toda la información de un proyecto llamado Petavi, en nuestra tienda online de suplementación deportiva. Realmente no tengo todos los archivos ordenados, pero ten en cuenta que ahí tengo todo guardado sobre las ventas, análisis de competidores y todo lo relacionado con el stock y logística. Necesito que encuentres los archivos, los cruces y me crees una aplicación visualmente fácil de analizar para poder encontrar todos los datos claves de una forma general. Además de esto, me gustaría profundizar de vez en cuando, así que necesito que también me incluyas en el apartado izquierdo diferentes categorías para poder profundizar más, y también en cada una de estas páginas necesito filtros. Paro de transcribir y fíjate cómo todo esto realmente me lo transformaría a algo un poco más limpio. Por aquí de hecho había repetido una frase de además de esto me gustaría y la IA la he interpretado para que no estuviera dos veces, así que con esto ahora voy a clicar en enviar y ya Gemini lo va a empezar a procesar, pero es impresionante lo rápido que trabaja. De hecho ya ha empezado a analizar, ha extraído todos los archivos que tenía directamente ahí y fíjate a qué ritmo estaría haciendo todo el plan de implementación. Y es que en tan solo unos 8 segundos más tarde me estaría escribiendo por aquí todo el plan de implementación que podríamos hacer para que yo ahora, si clico en proceder, pues ya Gemini va a empezar a avanzar con todo el listado de tareas que se ha marcado por aquí del plan de implementación y con esto estaría haciendo real la aplicación. Y nada, poquito más tarde, te diría que después de aproximadamente un minuto tan solo, ya me diría que ha hecho toda la aplicación. Aquí de hecho si veo los cambios puedo ver que me ha creado tanto un HTML y diferentes archivos más, y al abrirla fíjate lo que tenemos por aquí, teniendo por un lado un resumen ejecutivo con las métricas principales como pueden ser los ingresos netos, margen comercial, el retorno global, el valor del inventario y el índice de satisfacción de cliente. También puedo ver la evolución de ventas sobre el margen, la eficiencia de los canales de adquisición, la distribución de la valoración que dejan las personas que han sido atendidas por atención al cliente y la distribución y costo del stock que tienen en el almacén. Este sería el resumen ejecutivo, desde el cual también veo que me ha añadido diferentes filtros. Por ejemplo, voy a clicar aquí en energía y fíjate cómo todo esto se modificaría acorde a la categoría que estuviese seleccionando. También me añade diferentes notificaciones para poder ver los puntos más relevantes y destacados, y junto a esto también veo la matriz de producto. Aquí estaría filtrado por recuperación, por eso solo aparece en esto, pero al seleccionar todas las categorías pues puedo ver todo de una forma visual. De la misma forma tendríamos la red de almacenes con todo el desglose principal, los competidores que teníamos en esa hoja, fíjate incluso las gráficas que nos ha hecho para poder ver todo de una forma muy sencilla. Tendríamos también un simulador del negocio desde el cual vamos a poder cambiar diferentes variables y de esa forma poder ver cuál sería la previsión, y también tendríamos una serie de puntos destacados que la inteligencia artificial ya lo ha seleccionado por nosotros. Y es que fíjate, aquí ya no hablamos de poner más bonito una hoja de cálculos en concreto, sino que realmente vamos a poder hacer que la gente busque la información, cruce diferentes bases de datos y nos cree algo mucho más visual e incluso con los puntos claves al cual deberíamos prestar atención. Lo cierto es que este tipo de avance nos agilizan un montón las tareas de nuestro día a día. Eso sí, si te gustaría automatizar cualquier cosa de una forma sencilla y escalable, deberías conocer a Make, una plataforma capaz de automatizar la comunicación de cualquier herramienta gracias a sus miles de conexiones. Además, cuentan con agentes que te pueden dar visibilidad y control unificado, ya sea para construir automatizaciones, ejecutarlas con un clic o incluso modificarlas. Recientemente también lanzaron Make CLI. Este permite ahora que cualquier agente de inteligencia artificial pueda hacer la tarea más compleja por ti. Si le sumamos a Grid, que te permite conocer, ver y tener un mayor control, con esta podrás tener una visión 360 de lo que está pasando a tiempo real en cada momento. Desde información por posibles errores, ver el consumo que está teniendo el flujo o hasta todas las automatizaciones. Y gracias a que Make son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace que te voy
voy a dejar abajo en la descripción, con la que vas a poder adquirir un enlace que te dará 30 días de las funciones Pro de una forma totalmente gratuita y sin necesidad de poner una tarjeta. El enlace te lo voy a dejar abajo y una vez sabemos esto, veamos el siguiente caso de uso. Vamos a poner a prueba una funcionalidad de Antigravity 2.0 que lo hace diferenciarse de todos sus competidores con diferencia. Esta es la posibilidad de tener un agente de inteligencia artificial que trabaje con muchos subagentes de una forma ágil, rápida y optimizada. Para poder ver esto he saltado una nueva conversación de Antigravity y desde aquí ahora voy a crear una pequeña aplicación sencilla sobre la cual vamos a iterar con un equipo completo de agentes. Vamos a empezar por la base y para ello le voy a pedir lo siguiente. Mira, necesito crear una aplicación similar a la de Duolingo, pero me gustaría que esta estuviese enfocado no solamente en aprender idiomas, sino en cualquier cosa, ya sea inteligencia artificial, temas de finanzas o incluso temas de cocina, entre otras cosas. Aquí me gustaría que realmente tengamos toda la gamificación que tiene Duolingo, XP, juegos, luego tener resultados y demás. Pero vamos a ponerle personalidad y me gustaría que en lugar de un búho, nuestra empresa se llame Duobi y tenga una rana como mascota. Ya tendría por aquí transcrito lo que he dicho, así que vamos a clicar en enviar. De la misma forma, unos segundos más tarde me estaría haciendo todo el plan de implementación, así que voy a clicar en proceder y le voy a dar acceso a estas preguntas. Pero ten en cuenta que en próximos bloques estaremos viendo cómo incluso podemos automatizar el hecho de autoseleccionar todas estas preguntas. Poquito más tarde ya me la habría creado y por aquí tendríamos ese personaje llamado Duobi, que sería una rana, y nos habría puesto estos tres principales cursos que le habíamos dicho anteriormente en el prompt. Vamos a poner la prueba. Para ello voy a clicar en empezar. Fíjate que incluso tenemos hasta efectos de sonido. De hecho, por aquí tenemos incluso ese caminito típico de Duolingo para ir desbloqueando lecciones. Voy a intentar clicar en el bloqueado y fíjate cómo no solamente no nos deja, sino que incluso tenemos ese efecto de sonido. Pero aquí vamos a clicar en el que sí está disponible. Le voy a dar a comenzar lección y desde aquí me estaría haciendo diferentes consultas. Por ahora tendremos un juego de ordena la definición de inteligencia artificial. Así que voy a clicar en computadoras que imitan la inteligencia humana. Clico en comprobar y por aquí me dice que casi lo logro porque me faltan un par de palabras y fíjate la ranita cómo cambiaría a este otro estado porque hemos fallado. Así que vamos a intentar continuar a ver si la siguiente la hago mejor. Por ahora sigue triste y nos dice que emparejemos cada concepto. Voy a clicar por ejemplo primero en IA general y selecciono esta. Ya se me habría vinculado. Ahora datos la voy a poner con esta, IA estrecha diseñada para una tarea específica y algoritmo para el conjunto de instrucciones de matemáticas. Fíjate cómo ya la rana se habría puesto muy contento y si continúo pues realmente tengo un montón de juegos que están perfectamente configurados. Voy a intentar llegar al final a ver qué pasa. De hecho todas estas preguntas las voy a ir pasando rápido y fíjate por aquí nos diría lección completada, nos dirá los equipos que hemos conseguido, la precisión y la gema. Voy a clicar ahora en continuar al mapa y fíjate cómo se ha desbloqueado ya el paso número 2. Si clico en el 2 ya podría también empezar esa otra lección que como puedes ver tiene tareas totalmente distintas. No he visto toda la aplicación antes, así que voy a darle hacia atrás porque he visto que también tenemos otras opciones que no sé si estarán configuradas como el apartado de tienda, desde el cual fíjate cómo incluso tenemos diferentes premios conforme avanzamos, en donde podríamos poner a la rana como un chef, como un científico o como un magnate. También incluso nos permitiría comprar diferentes gemas y tenemos un área de perfil para poder ver el resumen de todo lo que hemos hecho. Pero aquí lo más impresionante es que lo hemos conseguido hacer esto al primer intento y en un tiempo récord. Ya no solamente nos ha creado una aplicación visual que incluso tiene efectos de sonido, sino que todo lo que hay detrás de esa interfaz funciona a la perfección con un montón de niveles, tipologías de preguntas y detalles como el hecho de tener diferentes emociones en el logo. Pero esto no acaba aquí y de hecho me he vuelto a Antigravity ya que le voy a estar pidiendo diferentes tareas para ver cómo incluso puede ejecutar por multiagentes cosas en paralelo. Aquí por ejemplo le voy a decir cosas como por ejemplo que por un lado me investiguen las funciones virales de Duolingo. Voy a clicar en enviar y mientras esto lo empieza a trabajar le voy a pedir más cosas, como por ejemplo que necesito que me cree más emociones para la rana en mi app de Duobi. Le doy a enviar también y como aquí el modelo va muy rápido y antes de pensarme qué poner luego ya había terminado la pregunta siguiente, voy a pedirle una lista de tareas para que así me dé tiempo, porque fíjate que incluso aquí ya me estaría empezando a generar imágenes con el nuevo modelo de Gemini y todo esto a un ritmo muy acelerado. Así que directamente le voy a decir, mira, necesito mejorar por completo la aplicación de Duobi. Para ello lo que quiero que hagas es que añadas
tendrás un modo noche, que investigues en internet qué funciones específicas podemos tener para hacer que funcione mejor la aplicación y que también por otro lado utilices otro agente que investigue qué cursos tienen demanda ahora mismo para poder incluirlo en mi aplicación. Además, por último, quiero que otro agente programe todas estas oportunidades que hayan detectado los otros agentes. Clico en enviar y ya desde aquí nos estaría haciendo un pequeño plan de implementación. Aquí tendríamos todo el detalle que podríamos revisar, pero junto a esto fíjate cómo nos estaría empezando a trabajar un primer subagente para todo el apartado de investigación. Fíjate aquí en el apartado de overview cómo podemos ver todos los subagentes que estarían trabajando, tanto el de investigación como el desarrollador, y aquí realmente podríamos tener tantos agentes como necesitemos, incluso trabajando en paralelo, pese a que ya trabajen muy rápido cada uno de ellos. Muy poquito más tarde ya habrían terminado de trabajar todos los subagentes y desde aquí me dice que ha añadido cosas como por ejemplo un modo noche, una tienda de nuevos disfraces, emociones más dinámicas con todas las imágenes que ha hecho previamente, como por ejemplo uno enfadado y otro asustado, y luego también en base a la investigación ha pensado que es interesante añadir un curso específico en ingeniería de prompts. Para ver si lo he aplicado me he vuelto a la aplicación y fíjate por un lado que se nos queda guardado el progreso que teníamos de antes y por otro lado veo también este curso adicional que se llama ingeniería de prompts y si lo clico pues empezaríamos nuevamente ese camino. Además de esto seguimos teniendo todas las opciones con más disfraces como nos ha dicho anteriormente y desde aquí veo un modo noche que si lo clico veo que todo estaría funcionando a la perfección cambiando entre todos estos estilos. En este cuarto caso de uso estaremos viendo diferentes funcionalidades muy interesantes para sacarle el máximo partido a esta nueva versión de Antigravity. Para ello vamos a hacer uso de los atajos y estos realmente nos pueden ayudar a ahorrarnos mucho tiempo en cualquier proyecto que creamos en Antigravity. Para poder descubrirlo me he vuelto a Antigravity, pero fíjate que desde aquí, aunque tengamos opciones muy minimalistas, es decir, apenas nos aparecen opciones, realmente en el apartado Pro nos dice que por un lado, si clicamos el botón de arroba, vamos a poder mencionar ciertas funcionalidades, como serían diferentes reglas que nosotros ya tengamos marcadas como habilidades o instrucciones globales. Adicionalmente a esto también podríamos hacer mención a conversaciones anteriores o de otras herramientas como estaremos viendo luego, pero en lo que me quiero centrar más aquí sería cuando clicamos en la barra doblada de slash. Y es que desde aquí, fíjate cómo nos va a aparecer todas las herramientas de MCP, así como habilidades, pero hay unas cuantas que viene por defecto para todas las cuentas que son muy interesantes. La primera sería esta aquí de browser, desde donde nosotros si lo invocamos vamos a permitir que la gente pueda navegar por nosotros y hacer todo lo que le pidamos. Para ello yo le voy a decir que juegue a ese juego que acabamos de crear de Duobi y que intente tener todos los aciertos, en concreto en el curso de prompts. Voy a clicar en enviar y desde aquí primeramente nos diría qué pasos deberíamos de seguir para poder habilitar esta opción. Así que lo primero sería abrir Google Chrome, que ya lo tengo abierto. El segundo sería irnos a esta URL, así que le voy a dar un clic, lo habría pegado y ahora voy a habilitar esta opción. Una vez hecho esto le voy a decir que verifique de nuevo y ahora sí que tiene la posibilidad. Así que ahora lo que está haciendo la gente sería investigar cuál es el juego y fíjate ya por aquí cómo aparece el navegador con esta opción de permitir que la gente maneje esto. Lo voy a hacer y ya nos estaría diciendo por aquí que un software automatizado estaría controlando mi Google Chrome. Aquí ya de hecho puedo ver cómo el agente estaría manejándolo, además a un ritmo sorprendentemente rápido. Fíjate que aquí estaría seleccionando las diferentes preguntas y respuestas que aparecen y por ahora estaría haciendo todo bien. Aquí ya solamente le falta relacionar el último, que sería contexto con el público objetivo, y fíjate cómo la primera lo ha hecho a la perfección. Aquí además, conforme te lo estoy diciendo, sin hacer ningún corte, y fíjate lo rápido que está yendo la gente y todo lo está haciendo perfectamente sin yo ni siquiera tener que tocar nada ni ser una aplicación al cual le haya podido dar una habilidad para que realmente hubiera podido aprender a cómo utilizar la plataforma. Así que aquí podemos ver cómo incluso el modelo de Gemini 3 Flash funciona súper eficiente. Aquí ya de hecho me aparece que la lección se ha completado y no solamente se ha quedado a gusto con eso, sino que ha entrado en la otra lección de este mismo curso y como puedes ver estaría jugando todavía y acertando en el 100% de las preguntas. Aquí ya de hecho ahora sí que ha completado la segunda y última lección, así que la gente debería terminar. Fíjate también cómo desde aquí me muestra que
estaría ejecutando 2 subagentes y al parecer quedaba una última lección, pero desde aquí yo lo voy a parar. Para hacer esto voy a agrandar el chat y fíjate que cada uno de estos procesos que tenemos ahora mismo ejecutándose, nosotros los podríamos parar clicando aquí y de esa forma ya no estaría siguiendo. Pero realmente aquí lo importante es lo increíble que es el poder hacer esto de forma automatizada, tan rápida y eficientemente. Una velocidad del uso del navegador que yo hasta ahora no había visto nunca. Vamos a ver otro atajo y para ello voy a volver a la carpeta de descargas y clicando en el símbolo de slash te quiero hablar ahora de esta función de goal. Cuando nosotros la seleccionamos, lo que decimos a la gente es que no nos pregunte nada y que haga todo lo posible para conseguir ese objetivo, aunque tenga que hacer un montón de tareas. Yo aquí, si por ejemplo le digo algo como que me cree una mini app sencilla tipo Strava pero para la productividad, cuando clico en enviar, ya Gemini 3.5 Flash lo va a empezar a razonar. Pero fíjate que sin preguntarme nada estaría haciendo el plan de implementación y en lugar de aparecerme el botón de proceder estaría siendo 100% autónomo para conseguir ese objetivo final que le hemos marcado sin que tengamos que estar aprobando nada por el camino. Y nada, yo te diría que después de aproximadamente un par de minutos más tarde, como mucho, si es que ha llegado, me diría por aquí que ya tiene todo, así que voy a clicar en esta URL y fíjate por aquí esa mini aplicación que nos ha creado estilo Fit social pero para la productividad con diferentes retos y clubes característicos de Strava, un área de perfil que la verdad es que es sorprendente cómo todo es totalmente interactivo con diferentes gráficas e incluso un apartado de grabar actividad que también sería funcional. Al finalizar la sesión nos dice todas estas opciones para poder guardarla y si le damos a publicar pues ya lo tendríamos aquí en el tablón para que otros puedan racionar. Vamos a terminar con el último atajo y este sería todo lo contrario, ya que si yo clico slash y ahora selecciono este último atajo que te quiero mostrar llamado Grill Me, al nosotros seleccionarlo, si yo le pongo ahora exactamente el mismo prompt va a pasar justamente lo contrario a lo de goal, ya que si clico en enviar, en lugar de crear nada nos va a estar haciendo un montón de preguntas para poder personalizar al máximo el resultado final. Fíjate por aquí que me estaría diciendo que podríamos ir modificando, ya que realmente ya tengo la aplicación, voy a seleccionar esta, pero conforme yo responda a esto pues me va a seguir haciendo otras preguntas muy adecuadas al proyecto que estamos haciendo para que realmente el resultado sea algo único. Entrando en el quinto y penúltimo caso de uso, estaremos viendo una de las funcionalidades más interesantes que tiene Antigravity, y este es el hecho de poder automatizar y programar las tareas de los agentes de inteligencia artificial. Para poder hacer esto, fíjate que desde Antigravity, si nosotros clicamos en este botón de aquí, vamos a encontrarnos una opción llamado Schedule Tasks. Si nosotros lo clicamos, al seleccionar este botón de New, vamos a poder programar tareas que queremos que haga la gente por nosotros. Por ejemplo, yo aquí podría hacer que un agente automejore mi aplicación en base a las últimas novedades que estén surgiendo. Imagina que yo quisiese mejorar lo de Duobi. Pues yo aquí podría poner mejorador Duobi y desde el apartado Schedule le puedo decir que todos los días a las 9 de la mañana, pues que la gente que necesito que haga una investigación diaria sobre las funcionalidades relevantes de esta aplicación de formación, como podría ser la de Duolingo, que busque casos de éxito y demandas por parte de los usuarios que dejen en los foros para mejorar Duobi. Clico en añadir tarea programada y automáticamente con eso la tarea se estará ejecutando todos los días a las 9 de la mañana sin que nosotros tengamos que hacer nada. Esto además, si lo quisieses apagar, lo vas a poder hacer directamente desde aquí, aunque también podrías eliminar la tarea por completo. Y esto es clave, ya que realmente puede hacer cualquier tipo de tareas, desde buscar noticias de tu sector o del mundo de la IA generativa, que puede incluso interconectarse con cualquier aplicación que tú trabajes, ya sea CRM, Gmails, calendarios y demás, ya que recordemos que estamos ante un agente y le podemos decir que no haga un resumen por la mañana de todo lo importante que tenemos que hacer a lo largo del día, o como último ejemplo también podríamos hacer que investigue todos nuestros competidores. Imagina que nosotros tengamos esa tienda online llamada Petavi de suplementación deportiva, pues yo le podría decir que filtre por todos los competidores que podrían ser directos como Más Músculo, HSN, MyProtein y demás, para que todos los días vea si tienen alguna campaña o si han hecho algún cambio estratégico para poder ser ágil y aplicarlo sobre nuestro propio proyecto.
Vamos a terminar con el último caso de uso, y aquí estaremos viendo diferentes ajustes y trucos que tenemos ahora en Antigravity. Para ver esto me he vuelto a la aplicación y ten en cuenta que si clicamos en la barra donde tenemos todas las opciones, desde aquí vamos a poder entrar al apartado de ajustes generales, desde donde vamos a poder ver ajustes de la cuenta y otros como por ejemplo el de los permisos, donde podemos darle acceso a diferentes comandos del terminal y herramientas vía MCP. Por destacarte algunos ajustes más, fíjate que por aquí nos aparece que tenemos límites cada 5 horas, pero aquí Gemini lo hace muy interesante, ya que cada modelo tiene un límite de forma independiente, es decir, si yo llegase al límite de Gemini 3.5 Flash, pues podría saltar al de Opus y de esa forma no se quedaría parado el proyecto. Ten en cuenta que todo lo que hemos hecho tan solo hemos gastado 2/5 partes, pero no lo tengas 100% en cuenta, ya que al lanzarse recientemente están dando límites más amplios. Junto al tema de los modelos, también te quiero mostrar cómo todo el apartado de proyectos que tengamos abierto aquí, como por ejemplo la carpeta de descarga, que es el que hemos estado trabajando a lo largo de este tutorial, nosotros vamos a poder hacer diferentes ajustes, como es el hecho de darle acceso a todas las carpetas que queremos que tenga acceso a este proyecto. Aquí yo tengo simplemente la de download, pero podría sumar más carpetas directamente. De esa forma no tenemos que tener proyectos independientes, sino que uno solo puede tener acceso a diferentes rutas y carpetas y poder tener todo centralizado con una visión más global para la gente. Adicionalmente a esto, también por proyecto vamos a poder hacer algo que echaba en falta en todas las herramientas, y es el hecho de poder configurar los permisos por cada uno de los proyectos. Aquí por ejemplo yo podría hacer que la gente vaya sin ningún tipo de restricción de una forma autónoma, y además de esto pues también voy a tener un desglose total sobre todas las herramientas que tenemos por aquí. Dicho esto, un par de puntos más sobre los ajustes, y es que nosotros desde la aplicación también podríamos clicar en esta opción para prevenir que el ordenador se apague, y esto viene genial si dedicamos un ordenador para que la gente lo maneje por nosotros, ya que aquí estaría actuando como una especie de OpenCloud o Hermes, ya que aquí tenemos todas esas habilidades e incluso más. Y por último, del apartado de ajustes, te quiero mostrar un truco pro que sería todos los shortcuts, ya que desde aquí vamos a tener todos los atajos de teclado para poder manejar Antigravity de una forma más ágil. Además, ten en cuenta que Antigravity 2.0 no ha sustituido al anterior Antigravity, ya que realmente ahora lo han dividido en dos productos distintos. Ten en cuenta que, volviendo al inicio de este vídeo, nosotros nos fuimos a esta página de descarga de Antigravity 2.0, pero si hacemos scroll hacia abajo vamos a poder encontrar cómo también tenemos este producto de Antigravity, ahora llamado como IDE, desde el cual si nosotros lo descargamos e instalamos, pues vamos a poder ver cómo tenemos también esa interfaz antigua que para aquellos que sean más técnicos puede venir genial, ya que van a ver todos los cambios a código que va haciendo la gente. Junto a esto, ten en cuenta que también Antigravity ha presentado Antigravity SDK para trabajar directamente sobre el código base, y también tenemos Antigravity CLI, capaz de trabajar directamente sobre el terminal, y para poder utilizarlo sería tan fácil como copiar el comando de nuestro sistema operativo. Yo en mi terminal lo voy a pegar y fíjate que ya empezaría a descargar e instalar todo de forma autónoma. Ya me diría que estaría habilitado y que para iniciarlo escriba la palabra de allí. Le doy un intro y ya desde aquí tengo Google Antigravity CLI, que tiene todos los accesos de comando para aquellos que les guste utilizarlo más desde el terminal. Si te gustaría que hablase de todos estos productos con más detalle, déjamelo por los comentarios y lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Lo cierto es que cada vez se simplifica más la posibilidad de hacer cualquier cosa. No es que haya que hacer cosas nuevas, sino ver las cosas de una forma nueva.